Hola, hola mi gente linda, ¿cómo están todos? Gracias por estar aquí una vez más conmigo. Hoy traigo un tutorial muy interesante de algo que está de moda ahorita, está saliendo. Me han preguntado mucho en el canal cómo se hace y la verdad pues quiero que ustedes estén preparados para si les sale alguna clienta con este modelo lo podamos hacer y quede muy lindo. Entonces, este es el modelo que vamos a hacer hoy. ¡Tarán! Este es el modelo. Estos pantalones que se están usando bastante. Vamos a mirar cómo lo hacemos así, que quede, bueno, acampanado. Es la parte más importante y que quede así más corto adelante y más largo atrás. Estos pantalones hay dos maneras de hacerlos. La una es más fácil, sería con costura aquí en la rodilla, entonces sería mucho más fácil, pero aquí la clave está en hacerlo sin que quede con la costura aquí. Entonces la parte que vamos a mirar para que nos quede así bien lindo sin necesidad de partir el molde. Es necesario, muy recomendable, hacer estos pantalones en telas elásticas que tengan elasticidad, puede ser hasta en licras también, para que tenga una caída bonita, tenga movimiento esta campana, esta parte, y obviamente pues entonces tendríamos que reducirle a la talla porque van a ser telas elásticas. Yo les aconsejo que en estos casos para esos pantalones pues no aplica lo mismo que para las blusas, que las usamos más talladas. En este caso para los pantalones podríamos, si la tela es elástica, podríamos reducir una talla. Si somos talla 12 podemos hacer una talla 10, si somos talla 10 podemos hacer una talla 8, reduciendo una talla. Yo creo que nos quedaría bien para no quedar tampoco tan ajustadas. Otra cosa es, por lo general, esos pantalones vienen así, altos, de pretina alta. Y son básicos, no tienen nada, pero eso no quiere decir que tengan que ser necesariamente así. Pero bueno, ya la parte de los bolsillos y esas cosas ustedes ya de pronto las saben o las veremos en otro tutorial. Hoy nos vamos a enfocar en la parte de la campana, ¿no? Lo vamos a hacer con el molde levanta cola, porque este pantalón tiene que quedar perfecto, y como es un pantalón completamente pegado, obviamente la horma tiene que ayudarnos muchísimo para que quede bien. Debajo de este tutorial voy a dejar la teoría y voy a dejar la tabla de medidas para que lo puedan hacer sin ningún problema. Bueno, entonces sí, este es otro modelo, es más o menos lo mismo. Entonces miren, si se dan cuenta que va pegadito y aquí sale el vuelo sin corte. Entonces tenemos que hacer que nos quede bien lindo, así que prepárense para cuando una clienta les salga con algo así, ustedes no hay problema, yo se lo hago divino. Entonces bueno chicos, vamos a empezar. No sin antes agradecerle por todo lo que hacen por mi canal, no sin antes pedirle que por favor compartan este tutorial si les gusta, si les llama la atención, si quieren que alguien también tenga la oportunidad de aprender, así como nosotros hemos tenido la oportunidad de aprender, de la manera que la recibimos, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar con el molde delantero. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a bajar la cuarta de cadera más 1 centímetro, que sería el largo de tiro. De esa manera sacamos el largo de tiro con la cuarta de cadera más 1 centímetro. También lo puedes sacar de la tabla de medidas que dejo aquí debajo de este tutorial, pero si quieren saber cómo sacarlo, esa es la manera de sacarlo, usando la cuarta de cadera más 1 centímetro. Ok, entonces como mi maniquí tiene 100 centímetros de cadera, dividido en 4 me da 25 más 1, porque me dice que más 1, entonces serían 26. Marco un punto y de ancho voy a poner la cuarta de cadera menos 3. Le estoy quitando 3 centímetros de cadera, no se me asusten, ya les voy a explicar. No es por la reducción de la tela, no es por nada de eso, es para que el molde quede bien. Ya les voy a explicar, o les voy explicando poco a poco cómo hacemos para recuperar esos 3 centímetros para que no nos quede, para no quitarle medida a la talla. Ok, entonces me dice que de ancho voy a poner la cuarta de cadera menos 3, entonces lo que quiere decir que la cuarta de maniquí es 25 menos 3 es 22, entonces voy a marcar 22.
Entonces bajé la cuarta de cadera más 1 y puse de ancho la cuarta de cadera menos 2, menos 3, perdón. Ok, entonces ahora hago un cuadro. Aquí me voy a salir un poquito porque lo voy a necesitar. Ok, ahora de aquí hacia arriba, de esta línea hacia arriba, voy a marcar 4 centímetros y trazo otra línea. Esta es la línea de cadera, va a ser la línea de cadera. Esta es la línea de tiro, esta es la línea de cadera. Ok, ahora vamos a trazar la línea de quiebre. La línea de quiebre la consigo ubicando la mitad de esta línea más 1 centímetro hacia el centro delantero. Entonces, lo que quiere decir que ubico la mitad así y ahora le doy 1 centímetro hacia allá, 1 centímetro, y voy a escuadrar esta medida hacia arriba y hacia abajo. Muy bien. Ahora voy a ubicar mi medida de tiro delantero. La medida de profundidad de tiro la pueden sacar de la tabla que estoy dejando aquí debajo. La profundidad de tiro delantero para mi maniquí, que es talla 10, es de 4 centímetros. Entonces aquí yo marco mi tiro. Yo casi trato de no hacerle mucha curva a este tiro porque me parece que queda se puede marcar, porque este pantalón es muy preciso, tiene una horma que recoge todo. Entonces si revocamos mucho el tiro, de pronto se puede meter. Entonces por eso yo no lo hago. Ok, entonces ahora voy a marcar el largo de mi pantalón y el largo de rodilla. Entonces las medidas del largo de rodilla la pueden sacar de la tabla de medidas, y el largo del pantalón si ya hay que tomárselo a la clienta, ¿no? Entonces el largo de rodilla para mi maniquí, que es talla 10, es 60 centímetros. Y el largo del pantalón, pues eso sí ya depende de lo que ustedes le quieran dar, ¿no? Entonces yo le voy a dar unos 105 centímetros de largo. Muy bien, entonces voy a escuadrar estos dos puntos que marqué. Muy bien, entonces ahora voy a ubicar mi medida de ancho de rodilla y ancho de bota. Entonces el ancho de rodilla para mi maniquí, según la tabla de medidas que se las recomiendo, chicos, es de 22 centímetros. Si se la quieren tomar a la clienta, se la pueden tomar, pero a veces hay medidas que no sabemos tomarlas con precisión, entonces la podemos sacar de la tabla de medidas y esa tabla de medidas no falla. Entonces la medida para la medida de ancho de rodilla para la talla 10 es de 22. Entonces voy a poner 11 de aquí para allá y 11 de acá para acá. Y lo mismo voy a hacer aquí en la parte de abajo. Estamos haciendo el molde básico primero, entonces para el molde básico lo que ponemos aquí, lo ponemos aquí, es el pantalón recto, ¿ok? Muy bien. Entonces aquí voy a unir voy a unir estos puntos con una línea un poco suspendida, porque esto va a cambiar. Muy bien. Y aquí voy a cerrar mi medida de cadera, voy a trazar mi cadera, así también. Y aquí también voy a trazar mi línea de entrepierna con un poco de curva. Muy bien, y aquí en esta parte de la cintura quiero que me presten mucha atención, que es algo que me preguntan mucho. Entonces la medida de cintura la vamos a poner de aquí hacia acá cuando la medida de cintura es más pequeña que la cadera, o sea, en proporción, o mejor dicho, cuando nos cabe en este cuadro. Si no nos cabe en este cuadro,
Bueno, si la persona es una persona mayor, es una persona adulta, no vamos a usar este molde. No podemos, o sea, adulta, un adulto mayor me refiero, ¿no? Un adulto mayor que no necesita un pantalón levantacola, porque ellas quieren verse cómodas, sentirse cómodas, entonces no la vamos a torturar con un pantalón de estos, ¿verdad? Entonces, si es un adulto mayor o una persona que sencillamente no quiere verse tan ajustada y quiere un pantalón simplemente para verse linda y verse cómoda, entonces yo en mi canal tengo otro tutorial que es el tutorial de pantalón señorial. Entonces podemos ir a ese y hacer ese, y ese se ajusta bastante en lo que voy a explicar ahorita, porque generalmente las personas, los adultos mayores o nosotros también podemos tener la cintura más grande que la cadera a la hora de hacer el molde, ¿no? No es así que sea más grande, sino que el molde se nos puede desproporcionar un poco. Entonces, en ese caso lo que tenemos que hacer es que en el caso de mi maniquí para este molde, mi maniquí tiene 76 centímetros, lo divido en 4, me da 19, entonces yo pongo la medida de acá a acá, 19, sin problema. Yo ya marco mi curva de cadera y todo está perfecto, ¿ok? Pero si mi clienta tiene barriguita, entonces yo tengo que poner la medida de aquí para acá y muy probablemente se me va a salir esa medida del cuadro. Entonces lo que quiere decir es que si se me sale, vamos a hacer lo siguiente. Si yo pongo la medida de aquí hacia allá y se me sale 1 centímetro, yo voy a tener que subir 1 centímetro y corregir mi molde así, de esta manera, para que también me quede bonito, aunque la persona tenga barriguita. No es que porque tiene barriguita, no, el pantalón no le vaya a armar lindo, no. El pantalón tiene que quedar lindo, sea lo que sea. Entonces así quedaría el molde. O aquí es que se me corrió el papel, perdón, que simplemente lo estoy poniendo así como para explicarles. Entonces aquí corregiría aquí y corregiría aquí. Salgo 1, subo 1. Si salgo 2, subo 2. Si salgo 3, subo 3. Eso en el caso en que se me salga la medida del cuadro. Si no se me sale, entonces quiere decir que el molde no tiene problemas. Entonces lo pongo de aquí hacia acá, como yo lo acabé de hacer para el caso de este pantalón. Ok, entonces bueno, este pantalón digamos que lo estamos haciendo así como está aquí, a la cintura, sin ninguna pretina, de pronto con vista. Entonces lo único que vamos a hacer es que aquí le vamos a bajar 2 centímetros para que no se nos hagan arruguitas aquí. Lo mismo que hacemos con las faldas, esto procede igual. Y aquí le descaderamos. Entonces aquí la parte de arriba, digamos, nos quedaría lista. Si le queremos hacer una pretina anatómica, ya es diferente. Yo tengo otro canal, otro tutorial donde explico la pretina anatómica. Entonces simplemente le descontamos el ancho de la pretina y pues hacemos la pretina, ¿no? Pero esos pantalones, como van así en la cintura y van sin pretina anatómica, pues lo estoy haciendo así, porque en realidad nos estamos enfocando, nos vamos a enfocar en la parte de abajo. Ok, muy bien, entonces, y no se me preocupen por los 3 centímetros que le quitamos al molde, que ya vamos a entrar a mirar eso en la espalda, ¿ok? Por ahora este molde queda así, con esos 3 centímetros, ¿ok? Pero no se me vayan a asustar, que van a ver cómo se hace y por qué se hace. Entonces aquí estoy cortando mi molde, lo estoy sacando para que ustedes vean cómo es, cómo queda. Ok, estos pantalones se están usando bastante y yo pienso que van a venir con mucha más fuerza dentro de poco. Entonces, quizás ahora en nuestros países para diciembre todas nuestras clientas querrán pantalones de estos. Bueno, entonces voy a dejar a un lado el delantero y voy a hacer la espalda ahora. Ok, entonces esta es la espalda. Entonces para la espalda yo voy a trazar unas líneas, porque voy a necesitar unas líneas. Voy a dejar unos espacios. Voy a dejar quizás tanto, espero me alcance. Y voy a dejar más o menos esto también.
entonces aquí dejé 13 centímetros y aquí dejé 14 centímetros. Entonces más o menos eso lo pueden dejar ustedes también si desean. Ok chicos, entonces aquí vamos a empezar con el molde de la espalda. Entonces aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, empezamos exactamente lo mismo. Bajamos la cuarta de cadera más 1, que es la medida del largo de tiro. Entonces para el caso de mi maniquí son 26, la cuarta de cadera más 1. Y de ancho ponemos la cuarta de cadera menos 3. Mi maniquí tiene 100, la cuarta es 25, menos 3 serían 22. Aquí esto es igual que el delantero. Entonces aquí trazamos esta línea. No olviden que debajo del tutorial está la teoría y la tabla de medidas. Yo quiero que todo lo que yo les explico lo puedan hacer, por eso les doy las herramientas para que lo hagan y les dejo el material para que simplemente lo descarguen, ¿no? Bueno, aquí subo 4 centímetros igual que en el delantero. Marco una línea. Ubico la medida de quiebre, la línea de quiebre, pues busco la mitad, marco un punto y corro 1 centímetro hacia allá y escuadro ese punto hacia arriba y hacia abajo. Muy bien. Entonces aquí voy a marcar mi medida de largo de rodilla, que dije que era 60 centímetros para el caso de mi maniquí, y el largo del pantalón, que dije que le iba a dar 105, ¿ok? O sea, todo esto que estamos haciendo es igual que el delantero. Muy bien. Entonces aquí vamos a poner el ancho de bota y el ancho de rodilla. Entonces, la teoría que ustedes tienen, o lo que yo les dejo aquí para que descarguen, como es para un molde, un patrón levantacola, pero de pantalón recto, me dice que aquí debo colocar el ancho de rodilla más 3 centímetros. Aquí y aquí el ancho de bota más 3 centímetros. Pero entonces yo no voy a hacer eso aquí en este caso, porque el pantalón es diferente, ¿verdad? Entonces aquí voy a poner lo mismo que puse en la parte de adelante. A la parte de adelante puse los 22 sin aumentarle nada. Entonces aquí pongo 11 de aquí para aquí y 11 de aquí para aquí. O sea, esto es lo mismo, pongo la misma medida que puse en el delantero. La medida de rodilla normal sin aumentarle. La tabla me dice que aumente 3, pero no le aumenté por el modelo del pantalón. Pero aquí abajo, en la parte de abajo, sí se los voy a aumentar. Aquí sí le voy a hacer caso a lo que me dice. Entonces me dice que la medida de rodilla más 3, entonces serían 25, ¿verdad? Entonces voy a poner 12,5 hacia un lado y 12,5 hacia el otro. ¿Ok? Entonces lo hice en la bota, pero no lo hice en la rodilla. Muy bien. Perfecto. Bueno, entonces ahora vamos a trabajar la parte de aquí arriba, que es la parte complicada. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por esta línea, que es la línea de quiebre, vamos a subir 3 centímetros. Marcamos un punto. Y es como escuadrando hacia aquí, vamos a correr 4 centímetros. Entonces subimos 3 y aquí corrimos 4. Subimos 3, corrimos 4, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es esto. De este punto de los 4 vamos a marcar una línea recta hasta acá. Esta es nuestra línea de tiro. Y aquí vamos a marcar la profundidad de tiro. La tabla de medidas me dice que para la talla 10 el tiro es de
8 centímetros, pero a este pantalón levantacola le quito 2 centímetros a ese tiro. No se preocupen porque eso lo estamos recuperando acá, la horma del pantalón me permite hacerlo. Entonces la tabla de medidas me dice que el tiro del pantalón de la talla, para la talla 10 es de 8 centímetros, entonces le estoy quitando 2. Tiro de espalda menos 2, 6. Entonces aquí marco mi tiro. Este sería mi tiro de espalda. Ahora voy a trazar una línea a morir de aquí, de este punto, a morir sobre esta línea con mi medida de cintura más 3 centímetros. La medida de cintura es 76 dividido en 4 me da 19, más 3 centímetros para la pinza me dan 22. Entonces miro a ver dónde me caen esos 22 sobre esta línea. De aquí sobre esta línea me caen aquí. Esta sería mi línea de cintura. En esta línea voy a ubicar la mitad, 1,5 centímetros a cada lado, 13 centímetros de profundidad y trazo mi pinza. Ok, eso por esa parte. Ahora viene la parte interesante. Vamos a ver qué pasa con la cadera. Esta es nuestra línea de cadera, ¿verdad? Esta es nuestra línea de tiro, esta es nuestra línea de cadera. Entonces vamos a prolongar esta línea de cadera hasta acá. Y sobre esta línea de aquí hacia acá vamos a poner, ojo, mucho cuidado, la cuarta de cadera completa, la cuarta de cadera más 3. ¿Cuáles 3? Los 3 que le quitamos al delantero. Y de esta manera recuperaríamos el total de nuestra medida de cadera. Entonces, 100 es la medida de cadera, dividido en 4 me da 25. Más 3 que estoy debiendo me da 28. Entonces, de aquí, de este punto hacia acá, yo ubico los 28. Y traigo una línea aquí, así de esta manera, y ahora la traigo aquí, que no me quede muy curva. Así de esta manera me quedaría. Este es el costado del pantalón y aquí también voy a marcar la entrepierna con un poco de curva. Muy bien. Así de esta manera quedaría listo nuestro trazo del pantalón. Entonces lo voy a cortar para que empecemos la parte emocionante, que es la parte de desarrollar la bota. Sin costura, sin costura. Ok, chicos, muy bien. Entonces, vamos a ver esto. Aquí tengo el molde delantero, el molde de espalda y el molde delantero. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acuérdense que aquí vamos a mirar cómo hacer esta parte para que nos quede más largo en la parte de atrás y más corto en la parte de adelante, ¿no? Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Mucho ojo, vamos a trabajar con la espalda primero. Entonces, lo que vamos a hacer es que aquí, por esta línea, vamos a trazar dos líneas. Vamos a ubicar más o menos la mitad. Trazamos una línea. Aquí ubicamos más o menos la mitad también. Y trazamos una línea. Y vamos a cortar. Pónganme mucha atención. Vamos a cortar por aquí, por la mitad.
Este pantalón debe quedar pegadito hasta la rodilla y de ahí para abajo volado. Entonces, si ustedes lo quieren hacer con la campana, que salga más desde abajo, está bien, lo pueden hacer. Pero yo les recomiendo que lo hagan acá. Se ve más bonito desde la rodilla, que esta parte quede más larga. Se ve más elegante, pero ya es cosa de ustedes, ¿no? Bueno, entonces corto hasta este punto y me voy para los costados. Me voy para allí, para el rinconcito, sin cortar el molde del todo, y de la misma manera lo hago con este lado, sin cortar el molde del todo. Y aquí voy a trazar cortar por estas líneas, sin romper el molde, e igualmente aquí. Muy bien. Hecho esto, voy a coger un papelito. Ok, entonces esto es lo que vamos a hacer. Yo aquí tengo este papelito. Vamos a ver si aquí me cabe. Entonces pongo mi molde sobre el papelito y vamos a abrir esta pieza así, de esta manera. La abrimos así. La abrimos así, y ahí miramos el vuelo que le queramos dar a nuestro molde, ¿no? Digamos así. Entonces voy a fijar mi molde primero, para poder entrar a acomodar las piezas. Ok, bueno, yo pienso que más o menos, déjenme trazar una línea. Voy a trazar una línea de aquí, como para prolongar la línea de hilo, ¿no? Que esta es la línea de hilo del pantalón, que viene así. ¿Ok? Entonces, inicialmente habíamos dicho que el pantalón de largo, si tomamos la medida de aquí, el pantalón debería tener 49 centímetros. Entonces serían 49 centímetros hasta acá. Pero el pantalón me tiene que quedar más largo atrás. Fíjense que aquí el pantalón da casi al orillo del tacón. Entonces es bien largo el pantalón. Yo lo voy a hacer así. Ya ustedes mirarán qué largo le dan, ¿no? Pero es para que se den cuenta, eso se usa, si se usa con tacones largos, se debe usar con tacones largos, altos. Si se usa con tacones altos, se debe usar con tacones altos, queda mucho mejor para poderle dar ese efecto, porque si no, no lo podemos hacer, ¿no? Entonces hay un punto también para tenerlo en cuenta. También lo podemos hacer recta la bota, igual de larga adelante que atrás, pero entonces ahí sí podemos usar tacones más bajitos. Pero si vamos a usarlo así, yo les recomiendo que usen tacones altos. Bueno, entonces aquí le vamos a bajar, digamos, unos 8 centímetros por lo menos, ¿no? De la medida inicial le vamos a bajar 8 centímetros. Bueno, y vamos a abrir el molde más o menos unos... Yo creo que podremos abrir el molde unos 24 centímetros. Entonces, 24 centímetros y ubicamos este. Y 24 centímetros y ubicamos este. Así, de esta manera. Y lo mismo hacemos aquí en este lado. No, esperen, este muchacho no me deja quitarlo para acomodarlo mejor. Se me soltó, se me partió. Entonces, otra vez. $24 de aquí. $24, así de esta manera. Ok, ahí quedarían ya los moldes abiertos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente.
Para empezar, aquí tenemos que tratar de suavizar esto. No podemos dejar que nos quede una curva muy marcada, ¿sí? Un pico. Entonces aquí vamos a suavizar esto un poco. Ok, y una vez hecho eso, esta medida de aquí el largo la vamos a mantener, el costado lo vamos a mantener. Entonces habíamos dicho que el pantalón tenía 49, entonces vamos a asegurarnos que aquí estén los 49, está bien. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente es unir este punto con este. Vamos a buscar que tenga una forma bonita. Bueno, esto lo podemos acomodar así con esto. Y aquí, bueno, sería... Siempre tenemos que buscar que nos den formas bonitas, ¿no? Puede ser algo así, más o menos. Así, más o menos. Entonces el pantalón aquí nos quedaría más largo que lo habíamos programado. Entonces así sería nuestro molde de espalda, quedaría listo. Entonces tenemos que entrar a mirar ahora cómo hacemos con el delantero, ¿no? Voy a cortar por aquí. Bueno, esto otra manera también de poder hacerlo, o que también deberíamos hacer, es podemos aquí simplemente quebrar y parece que nos quedaron iguales, pero podemos comprar, mira, aquí me quedó más corta, si se dan cuenta. Entonces podemos hacer eso, los partimos una vez estando listos, los doblamos y podemos aquí asegurarnos de que el largo nos haya quedado bien. Ok, para que nos queden ambas partes iguales. Es algo que podemos hacer. O doblar el molde y lo hacemos de una vez doblado, como les parezca mejor. Bueno, entonces así de esta manera estaría listo el molde de la espalda. Entonces vamos a hacer lo mismo con el delantero, simplemente que tenemos que cambiarle lo del largo, ¿no? Porque adelante debe ir más corto. Ok, entonces aquí trazamos estas dos líneas de la misma manera, más o menos a la mitad. No necesitamos medir exactamente. Cortamos por aquí. Nos vamos hacia un ladito. Ahora, esos pantalones que van con costura aquí, y que de aquí para abajo sale la gola, también lo podemos cortarlo. Y aquí lo que cortamos es una rotonda, como yo les enseñaba, es cortar la rotonda y la unimos en la costura. Pero estos patrones lo que lo hacen chévere, lo que hacen especial, pues, es que no tiene costura. Entonces ahí es donde está la parte interesante, ¿no? Se me partió por todos lados este muchacho. Bueno, entonces vamos a unirlo aquí. Muy bien, y voy a tomar mi papel.
y pongo mi molde. Oh, chicos, una cosa, mucho cuidado al momento de cortar este molde, asegúrense que el hilo de la tela esté correcto, ¿ok? Esto es la línea de quiebre, entonces nos puede servir como hilo de tela. ¿Ok? Entonces asegúrense de esto, que este es el hilo de la tela, para que el pantalón no vaya a quedar torcido aquí en esta parte, ¿ok? Bueno, entonces aquí ponemos así. Sostenemos, aquí abrimos, vamos a marcar nuestra línea de quiebre, a prolongarla para saber. Ok, el largo inicial de este pantalón habíamos dicho que de aquí para abajo debían haber 49 centímetros. Entonces yo de aquí para allá le voy a subir unos 4 centímetros a este pantalón de lo que era el largo inicial. Ok, entonces aquí igualmente voy a correr 24 centímetros y ubico mi primer molde. Oh, perdón, sí, de aquí. Y de aquí también 24 centímetros. El molde en el costado lo tengo que mantener igual, no lo voy a dejar más largo, más corto, no, el molde en el costado es igual. Ok, aquí igualmente 24. Y aquí también 24. Muchachos, siempre me molestan. Pero irse, ok. Vamos a hacer. Okay. Muy bien, entonces aquí dijimos que vamos a corregir esta parte que no nos quede tan marcada. Así. Y vamos a llevar esto a morir al costado. Entonces vamos a mirar cómo lo haríamos. Vamos a tratar de darle una forma bien bonita. Bueno, yo voy a hacerlo primero con lápiz para poder tener una mejor idea. Bueno, aquí yo creo que es mejor, vamos a tratar de poner este molde aquí como se unirían los costados. Es mejor para tener como una idea, ¿no? Estas cosas tenemos que hacerlas que queden bonitas, no hacerlas ahí como por hacerlas, ¿no? Entonces, bueno, digamos así. Aquí podríamos quizás así. Yo ya ahorita lo repaso con un lapicero más notorio. Simplemente yo creo que podría ser algo así. Entonces sería algo así más o menos. Así, y quizás lo podemos doblar para asegurarnos de que nos va a quedar perfecto al otro lado, ¿no? Entonces vamos a doblarlo. Así, y una vez estando así vamos a cortarlo para no correr riesgos, ¿no? Entonces lo cortamos así y ya pues lo abrimos a ver, y si tenemos que rectificar, rectificamos. A esto le podemos dar un dobladillo de 1,5 centímetros y hacerlo a máquina para que nos quede bien.
Y aquí ya pues definimos el costado como está. Se me corrió totalmente. Ok, muy bien, entonces más o menos así nos quedaría nuestro pantalón. Este señorito que no se cortó. Vamos a asegurarnos de que quede bien. Ok, entonces más o menos así nos quedaría nuestro pantalón al cerrarlo. Ya el pantalón queda con esa forma campanita. Así vamos a ver cómo lo podemos cerrar, a ver si se deja un poco. Pero es bastante grueso. Entonces quedaría más o menos así. Así quedaría, como ustedes pueden ver. Bueno, este papel es imposible de trabajar, de hacer lo que se esté. El no se está, no se quiere estar. Ok, bueno, entonces así de esta manera ustedes, como se pueden dar cuenta, se ven así las ondas, se ven como unas partes más cortas que las otras, se ve más larga la espalda, mira aquí qué bonito se ve. Entonces más o menos así sería el molde del pantalón y chicos, habríamos terminado. Entonces, si el pantalón no lo quieren hacer tal como este, simplemente le pueden hacer un cierre en el costado, subirlo, cerrarlo y listo, está. O también si lo quieren hacer incluso con una letilla y el aletillón, pues le cortan aparte y lo hacen. Eso ya es opcional. El punto aquí era saber cómo hacer la campana, que era como una parte importante. Ok chicos, espero les haya gustado, les pido por favor compartan el tutorial si les gustó y nada, muchísimas gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo tutorial.